Bien, entonces vamos a dar inicio a lo que conocemos en este caso como la unidad 2 en Psicología General, que se denomina la conducta. Y vamos a estudiar la conducta como el objeto de estudio de la psicología. A partir de este momento, cuando nosotros hablamos de la conducta, vamos a hablar del objeto de estudio de la psicología. ¿Sí? Para esto vamos a pensar en esta segunda diapositiva, vamos a ubicarnos, vamos a pensar y ubicarnos en el programa. ¿Se ve esta segunda diapositiva que dice los orígenes de la psicología? ¿Están viendo esa diapositiva ustedes? No, profe. No, profe. ¿Están viendo la anterior todavía? Sí, sí. Bien. ¿Y ahora? Ahora sí, profe. Ahora sí, muy bien. Entonces, cuando hablamos, ahora nos vamos a ubicar en el programa, ¿sí? Nosotros decimos, terminamos con la unidad 1. ¿Con qué terminamos? Terminamos con ver que la psicología tiene una historia larga, ahí hablábamos de las ideas psicológicas, de la constitución del saber psicológico, como el estudio del alma con los primeros pensadores. Después, en la época contemporánea y la aparición de las grandes estructuras filosóficas, epistemológicas, que plantean las formas de conocer el mundo, o la forma de darle la cientificidad a las ciencias en general, cómo la psicología las toma, ¿sí? Las constituye en lo que nosotros conocemos como escuelas psicológicas, y nosotros mencionamos tres, como las tres grandes que van a representar cómo se constituye la psicología como ciencia. Conocemos así la escuela de la que denominamos conductismo, que decimos que interpreta el objeto de estudio de la psicología como la conducta observable, y el método, el reflejo condicionado. Por lo tanto, yo condiciono a un sujeto a que dé determinada respuesta y lo premio cuando lo hace. Otra línea dice, que es la escuela psicológica de la Gestalt, dice que en realidad el objeto de estudio de la psicología es la percepción. Es lo que yo percibo, lo que yo enuncio acerca de algo. Y esta enunciación o esta percepción que yo tengo sobre un objeto, la adquiero o la llevo adelante gracias a la capacidad de introspección que yo tengo, la capacidad de pensarme y de pensar la situación y de poder darle un nombre. A estas dos grandes corrientes que nosotros conocemos o escuelas psicológicas como conductismo y Gestalt, vamos a encontrar una tercera posición que va a superar a estas dos primeras que estuvimos mencionando, y que nosotros le vamos a dar el nombre de, o sea, no nosotros, que se le da el nombre de escuela psicoanalítica. ¿Sí? El conductismo dice que todo lo que sea observable, ¿no? Observable porque, conocido como el área 2, es el área del cuerpo, lo que yo veo, que una persona está transpirando, que mueve las manos violentamente, que trata de no tener contacto con las personas y se aleja, ¿no? Todo eso es el objeto de estudio de la psicología. Área 2 y área 3. Conductismo es la conducta observable, es lo que se ve, lo que se advierte. ¿Cómo trabaja el conductista? El conductista, como quiere lograr algo de un sujeto, lo que hace es condiciona esa situación, le ofrece un determinado estímulo, le ofrece la posibilidad de la respuesta que tiene, y algo que para el conductismo es muy importante, que es el refuerzo. ¿Qué es el refuerzo? Es, si hace bien, si yo le digo 2 por 2
Hay un estímulo, lo condicioné a que diga 4. El sujeto dice 4, yo lo premio. Con el premio lo que hago es refuerzo ese condicionamiento. Eso es lo que básicamente sería la postura conductista. Habla del área 2 y 3, y lo que determina es la condición, o sea, condicionar a un sujeto a una determinada respuesta. ¿Qué pasa cuando el sujeto no aprende? Cuando nosotros le hemos repetido y ha repetido las tablas, las letras, y sin embargo, dice todas las letras pero no escribe. Dice, por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G, H, dice todo el abecedario, pero cuando le decimos o lee o escribí, no lo puede hacer. Muchos lo pueden hacer, muchos otros no. Muchos otros aprenden las tablas y no pueden resolver una multiplicación. Muchos otros no aprenden las tablas y eventualmente pueden llegar a resolver alguna situación problemática que le involucre una multiplicación o una división. Un ejemplo muy simple es los chicos, sobre todo de situaciones vulnerables, que por ejemplo son los que venden cosas en la calle, tienen un manejo de los centavos, que los centavos serían decimales, ¿no es cierto? Una operación matemática compleja que se enseña no sé en qué grado, y los chicos lo hacen rápidamente en la calle. Ahora, cuando van a la escuela fracasan, ¿sí? Cuando empiezan a aparecer esta cantidad de contradicciones, ¿se entiende el ejemplo? O sea, ¿qué quiero decir cuando hay chicos que no saben la tabla convencional como enseñan en las escuelas, sin embargo, cuando ellos resuelven los problemas, lo hacen? Cuando una teoría deja de dar las respuestas que la teoría dice que da respuestas, la teoría empieza como a quedarse más indefensa y empiezan a salir otras teorías que tratan de explicar lo que sucede. En este caso nosotros vamos a hablar del psicoanálisis. El psicoanálisis empieza a darse cuenta que no siempre reforzar una conducta, una condición, da como resultado la misma respuesta. Entonces va a decir que en las investigaciones en realidad considera que no todos reaccionamos de la misma manera, aun cuando estemos estimulados para hacerlo. Y va a decir también que si bien es cierto que lo que se ve como área 2 y 3 forman parte de nuestra conducta, existen otros aspectos que no son fácilmente observables, sin embargo que son los que van a determinar o condicionar muchas de nuestras respuestas. En el concepto de conducta va a aparecer la idea de mente, de la mente, del aspecto cognitivo, del pensar, ¿no? Del recordar, del imaginar, como un área tan importante como las que son observables, como el área 2 y el área 3. Entonces, el psicoanálisis va a decir que la conducta es mucho más que lo que se ve, que la conducta es el conjunto de las operaciones fisiológicas, motrices, verbales, mentales, por las cuales un organismo que se encuentra en una situación, inmediatamente lo que hace es reducir tensiones, ¿no? Cuando yo me encuentro en una situación que me violenta, o sea, o que me saca del equilibrio que yo tengo, inmediatamente trato de encontrar una solución que va a tener que ver con las posibilidades que yo tengo de resolverlo. ¿Qué sé yo? Si yo nunca vi un accidente de tránsito, la primera vez que lo veo, es muy probable que me desmaye, ¿sí? O sea, porque es algo que no tiene absolutamente que ver con mi registro. Pero si yo estoy al lado de una persona que se ocupa de accidentes de tránsito, probablemente sus posibilidades van a ser sustancialmente diferentes a las mías. Va a saber lo que tiene que hacer, va a saber cómo tiene que actuar y va a ser lo más sano que se puede hacer en ese momento, porque las posibilidades que él tiene no tienen nada que ver con las mías, que desconozco de qué se trata, que me sorprendo frente a esto, que me saca absolutamente de mi equilibrio
y por lo tanto voy a responder según la posibilidad que yo tenga. Un ejemplo de qué estaríamos hablando es, si yo tengo una emoción de miedo, ¿no? Yo experimento miedo, llego a un barrio que no conozco, no hay buena luz, y escucho ladridos a lo lejos. ¿Ah? O sea, como que muchos perros estarían sueltos y podrían ser peligrosos. Hace que yo me alerte, ¿no? Mi cerebro, mi mente empieza a decirme, tené cuidado. Mi respuesta orgánica es inmediata. Mi corazón me empieza a latir con rapidez, yo empiezo a transpirar y salgo a correr. ¿Sí? Bueno, en toda esta respuesta mía, que es una sola, porque yo reacciono en consecuencia de todo lo que está pasando, es que nosotros podemos decir que todo este conjunto de operaciones tiende a que yo responda, resuelva situaciones y algo que es importante, reduzca mi tensión, reduzca esto que me generó un displacer terrible y desorganizó mi vida. Vamos a ir por parte. Decimos, conjunto de operaciones fisiológicas, motrices, verbales, mentales. Todo esto se da en un solo momento, ¿sí? Por ejemplo, M ingresa por primera vez al curso introductorio. Llega sobre la hora, o sea, eso quiere decir que ya llega tarde, ¿no? En el léxico académico. Siente que todos miran, ¿no? Y empalideció. Alguien le guiñó un ojo y entonces saludó. Nunca olvidará ese día. Fisiológicamente, la respuesta fue empalidecer. Motrizmente es guiñar el ojo. Verbal es saludar y mental es recordar. Todo eso acontece en un mismo momento. Ahora, nosotros lo separamos para poder estudiarlo. Siempre recuerden ustedes que psicología les va a dar estas herramientas conceptuales para que ustedes puedan comprender lo que sucede en un hecho en particular. ¿Sí? Por eso Lagache, que es el psicoanalista que nosotros estamos estudiando, va a darle la idea de la psicología es el conjunto de operaciones fisiológicas, motrices, verbales, mentales, por las cuales un organismo en situación reduce las tensiones que lo motivan y realiza sus posibilidades. Y a partir de ahora vamos a empezar a desmenuzar este concepto. Nosotros recién vimos de qué hablamos cuando hablamos de un conjunto de operaciones. Ahora vamos a ver qué significa reducir tensiones en psicología. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que un organismo reduce tensiones? Luis M., un chico de 17 años, ha sido desde siempre consentido por su familia. Ha logrado éxitos deportivos y sociales. Esto le ha valido quererse mucho a sí mismo, ¿no? Una alta autoestima. No obstante, su rendimiento escolar es insuficiente y fracasa reiteradamente en el colegio. Frente a esto, decide abandonar y ponerse a trabajar. Opina, la vida enseña más que el colegio. Esto le permite olvidarse de su fracaso y conservar intacta su autoestima. Este ha sido un recurso psicológico utilizado por Luis para reducir tensiones y realizar sus posibilidades. No modificó su autoestima, que la hubiese visto afectada en caso de haber reconocido que no podía para las cuestiones académicas. Entonces, acá ustedes pueden ver, en primer lugar, lo que pretendo mostrar con este ejemplo es que nosotros no damos juicios de valor. No decimos si está bien o está mal lo que Luis hizo. Decimos, es lo que pudo hacer en este momento, porque estas fueron las posibilidades que tuvo. Nosotros profesionalmente tendremos que ir trabajando para ver si estas conductas no son buenas porque los resultados que consigue no estarían siendo los más sanos,
cómo destrabamos eso para que Luis tenga conductas más adaptadas, pueda ser más tolerante a la frustración y pueda destrabar esta situación que lo mantiene atrapado, ¿no?, en este mecanismo de defensa que lo empobrece tanto. Ahora bien, en este ejemplo en particular, ustedes pueden ver la conducta de un sujeto que no es la esperada, porque todos que esperamos, que él reconozca que tiene dificultades, que estudie y que le vaya bien, ¿no es cierto? Bueno, él en este momento no puede hacer eso, porque eso lo desestabiliza tanto y le hace perder el equilibrio que él necesita tener para su día a día. Entonces, cuando él necesite hacer ese cambio, seguramente va a pedir ayuda. Y seguramente seremos nosotros, los profesionales en psicopedagogía, los que tenemos que estar allí para ayudarlo. Amelia, ¿levantaste la mano? Buen día, profe. Hola, buen día. Sí, yo justamente vengo de la conmemoración a los caídos y ellos contaban sus historias y eso, ese dolor, esa frustración lo tienen ¿La frustración de qué, Amelia? ellos. Quedaste conmovida por el relato de los caídos, ¿eh? Sí, es una experiencia fuerte esa. ¿Hola? Hola, sí, Amelia, te estamos escuchando. Nada, y eso, y justo está tocándose este tema usted y nada, Bien, quise bueno, compartir eso. gracias por el aporte. Entonces, lo que nosotros podemos decir que, ¿qué hace una conducta? Una conducta lo que pretende es resolver tensiones y las resuelve según las posibilidades que tenga, ¿sí? Como pueda y desde donde pueda. Por lo tanto, cada vez que nosotros hablamos de conducta, es absolutamente necesario hablar de personalidad. Porque la conducta lo que hace es mostrarnos la personalidad del sujeto. Lo que nosotros vemos es su conducta, su manera de resolver algo. Y eso va a estar mostrando qué personalidad tiene. Tanto la personalidad como la conducta se constituyen en relación a un contexto social. Hay una fuerte implicancia de mi grupo familiar primario, las organizaciones, las escuelas, los clubes a donde asistí en mis primeros años, los lugares donde estudié, donde trabajé y donde me desempeño, ¿sí? Todo eso va a constituir y va a fortalecer el desarrollo de la personalidad que yo tengo. Siempre tenemos que tener claro que yo, o que cada uno de nosotros, nos comportamos, ¿cómo nos comportamos? Con el objeto de resolver tensiones. Nosotros permanentemente tenemos situaciones o tenemos conflictos, ¿sí?, que nos hacen ser ambivalentes, que no, nuestra vida no es lineal y todo, como dicen, es un camino de rosas, ¿no?, sin espinas. Es un camino donde hay que tomar decisiones, donde se tienen conflictos, donde hay discusiones, donde hay peleas. Estas nunca se dan en forma aislada, siempre hay un contexto que las favorece, que las propicia. Pero siempre, todo lo que nosotros hacemos tiene como objetivo cuidarnos, preservarnos, ¿sí? Aunque para el contexto pueda resultar que esto no sea así, para el sujeto que la vive, tiene como propósito preservar su integridad. En el caso de Luis, y uno desde afuera, digamos, puede decir, y no, ¿por qué no resuelve este problema académico? Sí, pero él no puede en este momento hacer eso, porque o si no, no estaría preservando la alta autoestima que él tiene, que es lo que le permite seguir avanzando en la vida. Entonces prefiere hacer algo
que en este caso nosotros conocemos como justificar o negar que eso le acontece. Y encuentra otra alternativa. Más vale me voy a trabajar, porque más vale creo eso y no siento el dolor de sentir que no sé, que no puedo, que no entiendo. Por eso decimos que Luis preserva su integración y lo que hace, lo hace en términos de cuidarse, ¿sí? Ahora bien, en estas conversaciones que hemos tenido acerca de lo que dice el conductismo del área 2 y 3 y lo que le aporta el psicoanálisis del área 1, es lo que nosotros conocemos con el nombre de fenómenos. Fenómenos tiene que ver con aquello que aparece, ¿no? Por ejemplo, es un fenómeno, es una aparición que a mí me lata el corazón, me transpiren las manos, es algo que yo lo visualizo, lo veo, lo advierto, ¿no? Ese fenómeno, eso que aparece, que yo lo veo, que lo advierto, cuando es concreto, ¿no? Es cuando se denomina cuando yo lo veo, lo materializo, se denomina fenómeno concreto. Yo veo que te tiembla el párpado, yo veo que te tiembla la mano, yo veo tu andar inseguro o tu andar sigiloso. Pero también aparece este fenómeno que tiene que ver con lo que se está pensando, ¿sí? Con lo que uno está imaginando. ¿Por qué? Porque yo resuelvo algo, cuando algo me asusta, en función a lo que estoy pensando en ese momento. Si algo a mí me asusta o a mí me preocupa, yo respondo con todo mi organismo, ¿sí? Esto se puede ver fácilmente, o sea, se puede fácilmente, esto lo vamos a ver o nos vamos a tratar de acercar con una película, una escena de una película, que la película se llama La sonrisa de la Mona Lisa. Es una película que ya tiene más de una década, pero está ambientada en la década del 50. Está ambientada en Estados Unidos, en un lugar, Boston, que es uno de los lugares, digamos, de mayor prestigio académico y financiero, económico que existe. Es un colegio destinado a señoritas que su proyecto de vida es tener una formación personal, profesional, cultural, social, que le permite, cuando estén casadas con estos varones que van a ocupar lugares tan importantes porque son empresarios, son políticos, poder relacionarse y resolver las situaciones que se les van a generar cuando tengan que ir a una gran cena, a un gran evento. Entonces, esta profesora de arte, el arte es muy valioso, y saber de arte hace que una persona tenga un lugar protagónico, ¿no? Que pueda conversar, eso le da mucho poder en cuanto a las relaciones y a los vínculos. Bueno, vamos a ver qué le pasa a esta docente que va a ingresar, que viene de un lugar más humilde, que puede acceder a dar clases en un lugar como este, y vamos a ver cómo lo resuelve. Es así como nosotros vemos los fenómenos concretos y los fenómenos simbólicos. Vamos a volver a discriminarlo en este círculo concéntrico del que habla Pichon-Rivière, y donde va a encontrar, para que nosotros lo representemos, el área de la mente, el área del cuerpo y el área del mundo externo, que están en una relación permanente entre sí, porque todo esto es lo que nosotros conocemos como conducta. Cuando nosotros hablamos del área de la mente, decimos que es el dominio cognitivo. ¿Por qué el dominio cognitivo? Porque ahí está todo lo que pensamos, todas las representaciones, todo lo que imaginamos, todo aquello que hace que a mí me tiemblen las manos o que yo me muestre segura, que yo me integre con los alumnos y esté con ellos trabajando y pensando, o esté parada en el frente totalmente inmóvil y rígida y no pudiendo interactuar. Esas decisiones que tomo se toman
por todos estos componentes que estamos advirtiendo acá. Para que yo comprenda entonces la conducta de un sujeto, debo saber que esta conducta va a estar básicamente siendo analizada por estas tres grandes áreas que hacen que uno actúe de determinada manera, que uno resuelva problemas de determinada manera y no de otra, ¿no? Entonces, estas áreas, mientras yo me comporto o a mí me acontece algo, las áreas siempre están presentes. Cuando, por ejemplo, en el caso de esta docente, en la primera clase, cuando ella trata de expresar algo y le sucede lo que le sucede, fíjense cómo se advierte la total confusión y conmoción en su cuerpo, ¿sí? O sea, en los ojos, en cómo miraba para todos lados sorprendida, su falta de reacción, incluso verbal, como decía una compañera, ¿por qué con el autoritarismo no frenó eso? No lo pudo hacer desde lo verbal. No pudo desde lo corporal acercarse a las estudiantes y establecer con ellos algún tipo de vínculo que le permita destrabar. Tuvo un vínculo, fue la distancia, ¿sí? Fue mantenerse distante, que respondió perfectamente a cómo ella se estaba sintiendo, abrumada, confundida, asustada. Cuando una persona actúa así, nosotros decimos que hay coincidencia en las áreas. Ella está actuando en el mundo externo como su cuerpo y su mente le está diciendo, ¿sí? Por eso decimos que las áreas coinciden ahí. No siempre es así, ¿eh? Muchas veces lo que yo pienso no tiene que ver con lo que yo hago, con lo que yo actúo. Diría Lisa, cuando estoy en clases, pero estoy pensando en... Ahí vemos directamente cómo hay una total disociación entre lo que yo estoy pensando y lo que estoy haciendo. Estoy en clases, ¿sí? Estoy sentada con el lápiz, con el cuaderno, como si estuviese involucrada en lo que se está diciendo, pero estoy pensando en otra cosa. Acá nosotros vemos, por ejemplo, contradicción en la conducta. Podemos ver coincidencia, contradicción, lo que siempre hay es coexistencia. Siempre las áreas están presentes, aunque predomine una por sobre otra. Por ejemplo, cuando ustedes estén en el final de psicología explicando estos temas, el área que va a predominar en ustedes va a ser el área de la mente. Eso no quiere decir que su cuerpo no esté reaccionando, su corazón no esté latiendo más apresurado de lo usual, no les transpiren las manos, no haya una respuesta orgánica, ¿sí? Ni una respuesta social mucho más importante. Sin embargo, el área que va a predominar es el área de la mente. Las otras están, pero no tienen el lugar protagónico que va a tener el área de la mente, en un examen, por ejemplo. Por lo tanto, en la conducta nosotros respondemos con todas estas operaciones, ¿sí? Lo hacemos para resolver tensiones. Tensiones según las posibilidades que nosotros tenemos. Las posibilidades que tenía esta docente en la primera clase no fue las posibilidades que tuvo en la segunda y reaccionó totalmente diferente, ¿sí? Ahora, nosotros también dijimos que el contexto tiene un lugar importantísimo. Según donde yo esté, con quién esté, cómo esté, ¿no? Debo resolver este conflicto como lo pueda hacer. No es lo mismo pensar en cómo yo voy a resolver una situación según el contexto donde me encuentre. Por ejemplo, en la izquierda vemos características de un contexto de pandemia, donde lo que está a la derecha de la pantalla sería impensable, ¿sí? O sea, no hay distanciamiento, no hay protección de barbijo entre todos, todo lo que está pasando tiene que ver con un momento de destrabe, por así decirlo, de ese momento tan trágico que fue el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a actuar según el contexto, según lo que esté pasando.
No actuamos de cualquier manera en cualquier lugar. Hay una situación que amerita que nosotros nos comportemos así. Eso es un organismo en situación. Eso somos nosotros en una situación que en este caso ustedes pueden ver cómo yo respondo y reacciono en relación a lo que me acontece en forma total. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que según lo que esté pasando en el contexto, en el mundo, yo voy a actuar. O sea, no solamente porque yo lo pienso así, sino porque la situación hace que yo actúe de determinada manera. No existe conducta en situación que no esté relacionada con este conjunto de hechos, elementos, relaciones que se dan en un determinado periodo de tiempo. La escolaridad, por ejemplo, de un niño o de una niña, se da en un cierto periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo, el niño actúa de determinada manera. Conocer esas relaciones y ese modo en que lo hace va a establecer por qué lo hace así o por qué no lo hace de otra manera. ¿Por qué resuelve el problema que está teniendo de, por ejemplo, no aprender mordiendo, rompiendo el cuaderno de los compañeros, perdiendo sus propios útiles, ¿sí? Generando esta situación de malestar? Solo puede ser comprendida si nosotros analizamos esta situación general en un contexto de lo que nosotros en psicología vamos a conocer con el nombre de campo, ¿sí? Una situación se da en una fase o periodo de tiempo, ¿eh? La situación de pandemia, la situación escolar del sujeto. Cuando nosotros como profesionales vamos a indagar qué le está pasando en un determinado momento, usamos el concepto de campo. Campo quiere decir, a esta situación, a esta escolaridad de fulanita o fulanito, yo voy a hacer un corte transversal de la situación, ¿sí? Y voy a ver qué está pasando en este momento para tratar de comprender por qué el niño actúa así. Entonces, en la situación escolar, no en todo momento el chico muerde, por ejemplo, o escupe, o pega, ¿sí? Yo tengo que advertir en qué momentos a él le pasa eso. ¿Qué situaciones generan que él reaccione de ese modo? Porque va a ser la manera en que yo voy a tener de poder trabajar con él cuáles van a ser las próximas experiencias que él puede tener y cómo lo puede resolver. A diferencia de Luis, en este caso nosotros, en este hecho en particular, el niño va a estar acompañado, va a tomar conciencia de lo que le pasa y va a tener varias maneras de pensar cómo resolver, sin que esto sea violento ni que lo lleve a hacer algo que sea perjudicial para él. Vamos a suponer que él se angustia cuando el seño pide en matemática ver el cuaderno porque él no hizo la tarea, porque no tiene quien lo ayude, porque está solo y vulnerable, entonces reacciona de este modo, ¿sí? Bueno, trabajará con nosotros de qué otras maneras él podría reaccionar sin lastimar al compañero, sin lastimarse él mismo y generar una situación que sea para él más sana. Eso es el campo, ¿no? Esto es importante porque lo que ustedes están aprendiendo en este momento también tiene que ver con lo que nosotros llamamos herramientas conceptuales. Ustedes no van a ir a trabajar con un chico y van a decir, esto es campo, esto es situación. No, van a ser herramientas conceptuales que a ustedes les tienen que permitir organizar lo que está aconteciendo para poder intervenir y trabajar en él, ¿sí? Entonces, por eso estamos viendo estos conceptos de conducta, situación, campo, resolver situaciones, áreas, como para que ustedes sepan entonces cómo resuelvo un tema, cómo me involucro, cómo colaboro con este sujeto que está en esta situación en este momento, y cómo la docente pasa de quedar paralizada
a poder intervenir y trabajar sobre el hecho en sí. Acá tenemos una situación, a ver si lo podemos ver mejor acá. J tiene 14 años, asiste a clases con desgano. Cuando llega, se entera que hay examen de matemática. No estudió y es su última oportunidad para aprobar. Piensa que puede hablar con el docente e inventar algo para zafar. Su corazón late con violencia, sus manos transpiran. Se dirige hacia el docente y en ese momento decide irse del curso. Y piensa, total, la puedo rendir como libre. La revisión que podemos hacer sobre este caso es en función a lo que fuimos viendo en el marco teórico, ¿no? ¿Qué vimos hoy nosotros de la clase como para que